Buenos días, ¿cómo están? Hoy comenzamos nuestra segunda clase de la unidad número 1, ¿qué nos hace reír? Como siempre, vamos a anotar el objetivo de la clase, que es identificar cómo es psicológicamente un personaje. Las habilidades que hoy trabajaremos son recordar, identificar, organizar, reflexionar. Y las estrategias, activación de aprendizajes previos, predecir, visualizar, organizar la información. ¿Recuerdan lo que trabajamos la clase pasada? Estuvimos viendo y revisando los elementos que conforman la narración. ¿Cuáles eran? Teníamos al narrador, los personajes, los hechos, el espacio y el tiempo narrativo. Además de eso, estuvimos leyendo, viendo los dos amigos y el oso. ¿Recuerdan cómo eran los personajes? Si tuvieran que contar cuáles son sus características físicas, ¿qué dirías? Si tuvieran que contar cuáles son sus características psicológicas, ¿qué dirían? Van a notar cómo recordaban a los personajes de la historia de los dos amigos y el oso, cómo eran físicamente y psicológicamente. Recuerden que las características físicas son todos los rasgos físicos. Por ejemplo, era delgado, gordo, alto, bajo, pelo negro, pelo claro, pelo rubio, blanco, moreno, etc. Y las psicológicas tienen relación con las actitudes, las personalidades del personaje, lo que sienten, si tenía miedo, si era cobarde, si era valiente, y lo van a anotar en su cuaderno. Uno de los elementos más importantes de una narración son los personajes. Ellos realizan acciones, transitan por distintos lugares y se relacionan con otros personajes. Por esta razón, es fundamental saber cómo son psicológicamente, actitudes y personalidad de los personajes, ya que esto nos permitirá comprender efectivamente el texto que leemos. Las características psicológicas de los personajes generalmente debemos inferirlas en el texto, debemos deducirlas, porque no están en forma explícita. ¿Recuerdan lo que les dije de que el narrador era quien nos presentaba a los personajes? Nos decía cómo era física y psicológicamente, nos decía su forma de pensar, de sentir, de actuar, las motivaciones que tenían los personajes para actuar de una o de otra manera. Además de eso, estuvimos trabajando en estrategia que era usar organizadores gráficos. ¿Por qué era tan importante utilizar organizadores gráficos? ¿Qué nos permitía? Nos permitía registrar la información, ordenar la información. De esa manera vamos a poder identificar mejor lo que se nos está pidiendo y además comprender en su totalidad el texto que leemos o escuchamos. Hoy día vamos a usar este organizador gráfico para trabajar con las lecturas que a continuación vamos a tener que leer. Una vez que hayan completado este organizador, vamos a poder decir cómo es físicamente un personaje y cómo es psicológicamente un personaje. En la primera columna vamos a anotar los nombres de los personajes que aparecen en la historia. Luego vamos a decir qué dice o dicen los otros del personaje, las acciones que realiza, lo que piensa y lo que siente el personaje. A continuación, vamos a leer la fábula de Esopo, el cuervo y el zorro, y la fábula La cigarra y la hormiga. ¿Recuerdan lo que era la fábula? Recordemos que son textos breves que dejan una enseñanza llamada moraleja. Sus personajes son principalmente animales que adquieren cualidades humanas. Después de leer El cuervo y el zorro, La cigarra y la hormiga,
vamos a organizar la información para cada una de las lecturas. Y con ello vamos a identificar cómo son psicológicamente los personajes. Antes de leer, vamos a escribir en el cuaderno las predicciones que vamos a realizar de las lecturas. Por ejemplo, de qué se va a tratar la historia, dónde van a ocurrir los hechos, cómo van a suceder los hechos, los acontecimientos. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar al cuervo y al zorro? Todas esas predicciones las van a anotar en su cuaderno, para después de la lectura, comprobar cómo estuvieron con sus predicciones. En esta guía que va a ir adjunta al material que van a descargar, aparece la lectura El cuervo y el zorro. Van a leer con mucha atención y se van a dar cuenta que hay palabras que están destacadas, están en rojo y subrayadas. Con esas palabras van a buscar el significado de acuerdo al aporte que nos entrega en el texto. Y luego van a crear una oración con cada una de ellas. Una vez que hayan finalizado la lectura, vamos a aplicar nuestro organizador gráfico. Por ejemplo, en esta historia aparecen dos personajes, el zorro y el cuervo. En la segunda columna vamos a escribir qué dice el personaje y además qué dicen los otros personajes de el zorro, por ejemplo. ¿Cuáles son las acciones que realizó el zorro? ¿Qué es lo que piensa o siente el zorro? De la misma manera, vamos a hacer con el cuervo. Vamos a escribir qué dice el cuervo, qué dicen los otros del cuervo, las acciones que realiza el cuervo y además lo que siente o sintió el cuervo a lo largo de la lectura. Podemos escribir, anotar todas las cosas, por ejemplo, todo lo que dijo el zorro, todas las acciones que realizó el zorro, todo lo que piensa o siente el zorro, todo lo que dijo el cuervo, todas las acciones que realizó el cuervo y cómo se sintió a lo largo de la historia el cuervo. El mismo ejercicio lo vamos a hacer con la cigarra y la hormiga. Vamos a aplicar el ordenador gráfico. Vamos a decir qué dice la cigarra o qué dicen los otros de la cigarra, las acciones que realizó, lo que piensa o lo que siente la cigarra. ¿Qué dice la hormiga? Las acciones que realizó la hormiga y lo que piensa y siente la hormiga. Y además vamos a trabajar con el vocabulario. Vamos a buscar el significado de estas palabras en relación al sentido que se le da en el texto y vamos a crear una oración con cada una de ellas. Entonces, recapitulemos. Buscamos el significado de las palabras, creamos oración, aplicamos el organizador gráfico diciendo qué dicen los personajes, qué acciones realizan, qué piensan o sienten los personajes. Luego, recuerdan que la clase pasada les di una tarea de leer Blancanieves y los 7 enanitos y que tenían que hacer un ordenado gráfico de esa lectura.
Basándote en el cuento Blancanieves y los siete enanitos de Pepe el Pelayo, responde las siguientes preguntas. ¿Qué características físicas tiene Blancanieves? ¿Cómo es su carácter y forma de ser? Tienen que fundamentar con acciones realizadas en el texto. Si tú fueras el autor o la autora del cuento, ¿cómo habrías representado a Blancanieves y a los siete enanitos? ¿Qué acciones habrían realizado los enanos para que Blancanieves se liberara de su adicción a la televisión? Describe la madrastra considerando las actitudes que toma en el relato y sus reacciones frente a su problema de la envidia. Una vez que hayan contestado estas preguntas, van a escribir este recuadro: las características de los personajes, físicas y psicológicas. Lo van a registrar en su cuaderno, este esquema. Para terminar, van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué estrategia usaste? ¿Consideras que organizar la información es una buena estrategia para aprender? ¿Qué aprendiste de estas fábulas? Escribe las enseñanzas que te dejó. Recuerden que las características de los personajes pueden aparecer tanto explícitas como implícitas en el relato. Generalmente se usan adjetivos calificativos como por ejemplo hermoso, orgulloso, alegre. Todos esos adjetivos calificativos nos ayudan para saber las características físicas y psicológicas. Una característica es explícita cuando se expresa directamente en el texto y es implícita cuando debemos relacionar los datos entregados sobre un personaje y hacer inferencias. Hasta acá llega la clase de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima clase. Que Dios los bendiga.